El término aculturación aparece por primera vez en la literatura antropológica norteamericana para la década de 1880. A partir de ese momento, como señaló Melville, su uso se extendió y apareció en un sinnúmero de escritos y ensayos antropológicos, sociológicos y psicológicos que en muchas ocasiones contaban con significados diferentes y contradictorios. ¿Pero qué es aculturación? Aculturación es un proceso de adopción, recepción y asimilación de valores de otra cultura. Implica anulación de los valores propios por valores ajenos. Un ejemplo claro es la conquista de América, cuando se produjo un choque cultural entre los españoles y todas las culturas indígenas americanas, que se vieron forzadas a cambiar. Si bien en este caso quienes fueron aculturados fueron los pueblos americanos, los europeos también incorporaron costumbres americanas tales como el consumo de ciertos alimentos, maíz, papa, tomate, cacao, entre otros. En ese sentido, la aculturación es el proceso individual por el cual alguien va asimilando a otra cultura diferente de la propia, perdiendo sus valores, creencias, costumbres y lengua, para absorber la cultura nueva espontánea o voluntariamente. Todos los días se produce un proceso de aculturación en diferentes niveles y en distintos espacios. Durante la aculturación hay un intercambio de elementos culturales entre grupos debido al contacto directo continuo. La aculturación es un proceso de adopción complejo y relativo en el que cada individuo realiza su propia síntesis cultural tomando o rechazando elementos de ambas culturas. Involucra características psicológicas como el cambio de actitudes y valores, la adquisición de nuevas habilidades sociales y normas, así como los cambios en referencia a la afiliación con un grupo y el ajuste o adopción a un ambiente diferente. Ahora bien, la transculturación es ese proceso a través del cual un pueblo o grupo social va a adoptar de forma progresiva las prácticas culturales de otro grupo y se apropia de ellas. Este proceso puede darse con consentimiento, como es el caso de la inmigración hacia otro país, pero también puede ser forzada. La transculturación puede llegar a convertirse en aculturación al perderse completamente los rasgos de una cultura propia por asumir los de otra. Generalmente, la transculturación suele ocurrir cuando una cultura más desarrollada intercambia su rasgo con otra que es menos desarrollada, siendo esta última la que absorbe o adopta los elementos culturales ajenos. Muchos consideran que la transculturación ocurre sin conflictos, pero esta suele generar problemas sociales en la cultura receptora. No obstante, es importante señalar que la transculturación muchas veces puede tratarse como un fenómeno de enriquecimiento cultural. Factores de la transculturación. Este término fue desarrollado por el antropólogo y etnólogo Fernando Ortiz Fernández para denominar el proceso de transformación de dos grupos cuando entran en contacto. Uno de los factores es la migración, puesto que esta es un patrón cultural que se modifica de un lugar a partir de la llegada de los flujos migratorios desde una zona hasta otra. Es decir, que cuando un grupo de personas llega a otro país, estos adoptan cada una de las reglas establecidas en dicho país. Un ejemplo de esto fue la llegada de los venezolanos al departamento de Córdoba. Estos han adoptado cada una de las convencionalizaciones y reglas ya establecidas. También tenemos que se han adoptado términos, costumbres y tradiciones de diferentes países, más que todo de la cultura occidental, de lo cual se han formado tribus urbanas y estas son encontradas en dicho departamento, como son las K-Popper, los Fister, los Gamers, entre otros. Otro factor importante es la colonización, puesto que esta fue la imposición de nuevas formas culturales a través de la ocupación política.
muchas veces incluyendo aquí el establecimiento de sanciones o penas a quienes se salgan de las nuevas formas establecidas. Un ejemplo de esto fue la religión, puesto que los españoles llegaron a imponer el cristianismo a América, como de igual manera el idioma, dejando a un lado la lengua ya establecida en el continente americano por los indígenas y tenían que hablar el idioma español. Partiendo de lo anterior, se hace necesario establecer una diferencia entre aculturación y transculturación. Esta radica en que la aculturación es un proceso de asimilación de una cultura nueva a través del contacto cultural. Normalmente se da en momentos de invasión y conquista, por ende tiende a ser forzosa e impuesta. Consiste en la pérdida de características culturales propias a causa de la incorporación de otras foráneas, es decir, asimilo lo ajeno y elimino lo mío. Mientras que la transculturación es un proceso de adopción o préstamo que una cultura asume de otra, es decir, no hay imposición, es un proceso de tomar y dar. Una cultura toma de otro grupo elementos que no tiene y al mismo tiempo puede dar elementos propios para que una cultura los asuma. En síntesis, en el caso de aculturación se da por un proceso de imposición de una cultura dominante sobre otra inferior y en el caso de transculturación se da un proceso de mezclas culturales con consentimiento. Teniendo en cuenta los conceptos de aculturación y transculturación, es necesario mencionar que dichos procesos ocurren en territorios latinoamericanos producto de los conquistadores europeos, ya que a su llegada se produjo un mestizaje biológico entre amerindios, negros, africanos y en menor medida asiáticos. Con su llegada no solo se produjo este mestizaje biológico, sino que también ocurrieron grandes cambios a nivel social y cultural. Dicho esto, de manera general, empezaremos ahora a abordar los problemas de aculturación y transculturación en el habla cotidiana del departamento de Córdoba. En términos de transculturación, los habitantes del departamento de Córdoba han empezado a implementar ciertos términos provenientes de otras culturas. Es el caso que hoy observamos cómo muchos habitantes del departamento de Córdoba están utilizando términos propios de Antioquia para expresarse. Esto es producto primero de que ambos departamentos se encuentran ubicados muy cerca y segundo de que ha existido una inmigración por parte de los habitantes antioqueños al departamento de Córdoba. Por ejemplo, términos como berraco, farra, guaro, parce, parche, sisat son propios de Antioquia, pero son utilizados por los cordobeses, lo cual ha generado cambios a nivel léxico. En el habla cotidiana de los cordobeses se pueden encontrar palabras provenientes de culturas como la africana, inglesa, indígena y francesa. En el caso de la cultura indígena podremos encontrar palabras como batata, caimito, jobo, mamey, bijao, guásimo, macana, enaguas, morrocoy, múcura, icaco y mote. De la cultura africana encontramos bemba, bongo, conga, marimba, bololó, chocolo, chibolo, cóngolo, manduco, guarapo, motete. De la cultura inglesa encontramos palabras como breque, guaya, clutch. De esta misma forma encontramos palabras como Halloween, Black Friday, Round Point, Show, Choc. A partir de las palabras anteriormente mencionadas, se puede decir que en el habla cotidiana de los cordobeses hay un proceso de aculturación y transculturación.